Bienvenidos todos los amantes de la potencia y los motores. Soy el Mati Nomás y esto es Stage Labs, el podcast donde hablamos de mecánica, pero en fácil. Hoy vamos a meternos en un tema que genera peleas en todo el mundo: turbo versus supercargador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos autos tienen ese sonido característico cuando levantas el pie del acelerador, mientras que otros tienen ese chiflido agudo y constante? ¿O por qué los muscle cars suenan como si tuvieran un ventilador gigante encima del motor? Todo tiene que ver con la forma en que el motor recibe aire adicional. Vamos a desmenuzar estos dos sistemas, vamos a entender cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y desventajas, y lo más importante, cuál es el mejor para tu proyecto. Porque, atentos a esto, no hay un ganador absoluto, todo depende de lo que estés buscando. Así que, sin más preámbulo, vamos con todo. Antes de meternos en la pelea del turbo contra el supercargador, tenemos que entender qué es la sobrealimentación y por qué es tan importante. Ahora imagina que tu motor es como tus pulmones. Cuando respiras normalmente, dejas que el aire entre de forma natural, ¿cierto? Así funciona un motor atmosférico. El pistón baja, haciendo que la presión dentro del cilindro sea menor que la presión de afuera. Esa diferencia de presión es la que hace que el aire sea empujado hacia adentro. Es pasivo. Nadie fuerza nada. El problema es que esto limita la cantidad de aire que puede entrar. Y aquí viene lo clave. Más aire significa más oxígeno. Y más oxígeno significa que puedes quemar más gasolina, lo que traduce en más potencia. Entonces, ¿qué es la sobrealimentación? Simple. Es meter aire a la fuerza. ¿A dónde? Al motor. Es como si en vez de respirar normalmente, tuvieras un ventilador soplándote directo en la boca. Estás forzando más aire a entrar en el mismo espacio. Y aquí está la magia. Si tu motor tiene, por ejemplo, 2 litros de cilindrada, normalmente respira esos 2 litros de aire por ciclo. Pero si le metes más aire comprimido, puedes hacer que ese mismo motor de 2 litros respire como si fuera uno de 3 o 4 litros, por ejemplo. Por eso los motores sobrealimentados pueden sacar tanta potencia de tan poca cilindrada. Ahora, hay dos formas principales de hacer esto: con un supercargador, o supercharger en inglés, y con un turbocompresor, o turbo simplemente. Los dos hacen lo mismo, comprimen aire, pero lo hacen de forma completamente diferentes. Y esa diferencia es la que cambia todo el carácter del auto. Empecemos con el supercargador, que es como el competidor de fuerza bruta en esta pelea. El supercargador es un compresor que está conectado directamente al motor mediante una correa, una cadena o engranajes. Imagina la correa que mueve el alternador de tu auto, pero en vez de cargar la batería, está moviendo un compresor gigante que sopla aire al motor. Como está conectado mecánicamente, gira exactamente a la velocidad del motor. Si el motor va a 2000 RPM, el supercargador está trabajando. Si vas a 6000 RPM, está trabajando el triple de rápido. Esto le da una característica súper importante: respuesta instantánea. Pero no todos los supercargadores son iguales. Hay tres tipos principales y cada uno funciona de una forma diferente. Primero, el tipo Roots, el clásico muscle car. El tipo Roots es el más antiguo y el más icónico. Funciona con dos rotores lobulados que giran en direcciones opuestas dentro de una carcasa. Lo curioso es que este compresor no comprime el aire internamente, simplemente lo empuja de un lado a otro. Piensa en él como una bomba de agua. No está apretando el agua, solo la está moviendo de un lugar a otro. La presión se genera cuando todo ese aire llega al colector de admisión y se acumula ahí. La ventaja principal del Roots es su torque masivo e instantáneo desde el ralentí. Apenas tocas el acelerador, sientes que el auto tiene un motor mucho más grande. Es perfecto para los muscle cars americanos, esos V8 que quieren arrancar haciendo un wheelie. El problema es que se calienta bastante el aire y no es muy eficiente. Pero si lo que buscas es empuje desde abajo, este es tu tipo. Por otro lado, tenemos el tipo Twin Screw o tornillo, la evolución. El Twin Screw o tipo tornillo es como la versión 2.0 del Roots. Usa dos rotores helicoidales,
uno macho con lóbulos salientes y uno hembra con valles, que engranan entre sí. Pero a diferencia del Roots, este sí comprime el aire internamente, mientras lo va moviendo. Imagina dos tornillos gigantes que van girando y a medida que giran, el espacio entre ellos se va achicando, comprimiendo el aire antes de soltarlo. La gran ventaja es que es mucho más eficiente. Genera menos calor, entrega una carga de aire más densa y mantiene esa respuesta instantánea del Roots. Es como tener lo mejor de ambos, potencia instantánea y eficiencia. El único pero es que es más caro de fabricar, porque las tolerancias entre los rotores tienen que ser súper precisas. Marcas como Eaton y Whipple han hecho maravillas con esta tecnología. Por último tenemos el tipo centrífugo, ese que parece un caracol. El supercargador centrífugo es diferente. Tiene una forma de caracol, como un turbo, y funciona como un ventilador de alta velocidad. Tiene un impulsor que gira súper rápido, hablamos de 50.000 o 60.000 RPM, y va acelerando el aire hacia afuera. La presión aumenta de forma exponencial con la RPM. A bajas revoluciones, este tipo apenas genera presión. Es como si no estuviera ahí. Pero cuando suben las revoluciones, ¡boom! La potencia se dispara. Su ventaja principal es que toda su potencia se concentra arriba, en altas revoluciones. Y es muy eficiente. Además, cuando vas tranquilo en la calle, casi no le roba potencia al motor. Es perfecto para autos de pista o de drag, donde el motor siempre está girando fuerte. Pero si buscas torque abajo para salir de un semáforo, este no es el ideal. La desventaja general de los supercargadores es que todos los supercargadores tienen un problema en común: la pérdida parásita. Como están conectados al motor, le están robando potencia constantemente para funcionar. Estás usando parte de la potencia que generas para comprimir el aire que te da esa potencia. Es como pagar intereses sobre un préstamo. Pero a cambio de eso, tienes respuesta instantánea. Cero lag, cero espera. Pisas el acelerador y el auto responde instantáneamente. Ahora pasemos al otro lado del ring, el turbocompresor, o simplemente el turbo. El turbo es el rey del reciclaje. En vez de estar conectado al motor con una correa, el turbo usa los gases de escape. Esos gases calientes que normalmente se van por el tubo de escape y se pierden, usa esos mismos gases para mover una turbina. Esa turbina está conectada por un eje a un compresor y ese compresor es el que sopla el aire al motor. Es genial porque estás aprovechando energía que de todas formas se iba a desperdiciar. Por eso los turbos son más eficientes que los supercargadores, pero tienen un problema: el famoso turbo lag, que es ese retardo que tiene entre que pisas el acelerador y que el turbo empieza a generar presión. Esto pasa porque la turbina necesita tiempo para acelerar y alcanzar su velocidad de trabajo. Ahora, así como hay diferentes tipos de supercargadores, también hay diferentes tecnologías de turbo que intentan resolver ese lag y optimizar el rendimiento. Empecemos con el de geometría fija, con Wastegate, el turbo estándar. Este es el turbo más simple y robusto. Tiene un diseño de carcasa fijo que no cambia. Y para controlar la presión usa algo llamado Wastegate. La Wastegate es como una válvula de alivio para los gases de escape. Cuando la presión del turbo llega al límite que programaste, la wastegate se abre, permitiendo que una parte de los gases se libere sin pasar por la turbina. Esto evita que el turbo se sobrerevolucione y explote. Es un sistema confiable y económico. El problema es el siguiente: si pones una carcasa chica para tener buena respuesta abajo, vas a ahogar el motor arriba. Si pones una carcasa grande para tener potencia máxima arriba, vas a tener un lag del tamaño de un camión. Por otro lado, tenemos el de geometría variable, el turbo inteligente. Ahora imagina que en vez de tener una carcasa fija, tienes alaves móviles dentro del turbo, que se pueden abrir y cerrar. Eso es un turbo de geometría variable. Usemos la analogía de una manguera. Cuando aprietas la manguera un poco con el dedo, el chorro sale más rápido, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. A bajas RPM, los álabes se cierran para acelerar los gases y hacer girar la turbina más rápido. A altas RPM,
Se abren para dejar pasar más volumen de gases sin crear restricción. La ventaja es inmensa. Combinas lo mejor de un turbo pequeño, respuesta rápida, con lo mejor de uno grande, la potencia máxima, reduciendo drásticamente el lag. El problema es que son más complejos y más caros. Además, los motores a gasolina tienen gases de escape súper calientes, aproximadamente unos 950 grados Celsius, que pueden dañar los álabes. Por eso, históricamente se usaban más en los diésel, pero con los avances en materiales, cada vez más se ven en autos de alto rendimiento a gasolina. Y seguimos con el Twin Scroll. Este es el que ordena el tráfico. El Turbo Twin Scroll divide la entrada de gases de escape en dos canales separados. La idea es separar los pulsos de escape de los cilindros para que no se estorben entre ellos. Piensa en una carretera con mucho tráfico. Si creas dos pistas en vez de una, el tráfico fluye mucho mejor y más rápido. Lo mismo pasa con los gases de escape. La ventaja es que mejora la eficiencia del turbo y la respuesta es significativamente más rápida que en un diseño normal. Es muy popular en motores de 4 y 6 cilindros en línea. Con esto podemos seguir con los sistemas múltiples, los biturbo. Esto ya es performance de alto nivel. Cuando quieres llevar las cosas al siguiente nivel, metes dos turbos. Y hay dos formas de hacerlo. Con el biturbo paralelo, o también conocido como twin turbo. Estos son dos turbos idénticos, uno para cada mitad del motor. Es súper común en motores en B, como los V6, V8, V12, etc., donde cada banco de cilindros tiene su propio turbo. Para entenderlo mejor, usaremos la analogía de dos pulmones más pequeños en vez de uno gigante. La ventaja es que dos turbos pequeños tienen menos inercia que uno grande, entonces aceleran más rápido y por lo tanto hay menos lag. La otra forma es con el biturbo secuencial. Esta es una carrera de relevos. Este es más complejo. Usas un turbo pequeño y rápido para las bajas RPM, que luego pasa el trabajo a uno grande y potente para las altas RPM. Es como una carrera de relevos. La ventaja es que tienes la banda de potencia más amplia posible, torque abajo y potencia arriba. El problema es que el sistema es carísimo y súper complejo de calibrar. Lo ves en autos de alta gama, como la serie M de BMW o algunos Porsche. Este tema de los turbos múltiples da para un capítulo completo, pero con esto ya tienen la base para entender por qué los autos más potentes los usan. Ok, ya entendimos cómo funciona cada sistema. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor? La respuesta honesta es depende. Cada uno brilla en diferentes cosas. Si buscamos respuesta, el ganador aquí es el supercargador, especialmente el tipo Roots y el Twin Screw. El supercargador es instantáneo, no tiene lag, cero espera, pisas y responde. El turbo, por más avanzado que sea, siempre va a tener, aunque sea un pequeño retardo, porque depende de los gases de escape. Para la eficiencia, el ganador indiscutible, el turbocompresor. El turbo está usando energía que de todas formas ibas a desechar. El supercargador le está robando potencia constante al motor. En términos de consumo de combustible y eficiencia energética, el turbo gana por paliza. Si necesitas curva de potencia, aquí el ganador depende de tu aplicación. ¿Quieres torque masivo desde abajo? El supercargador Roots o Twin Screw. ¿Quieres potencia máxima arriba? El supercargador centrífugo o un turbo grande. ¿Quieres lo mejor de ambos? ¿Un turbo de geometría variable o un biturbo secuencial? En cuanto a sonido, tenemos empate, pero diferente. El supercargador tiene ese sonido agudo constante. El turbo tiene el sonido de la válvula de alivio y el silbido del compresor cuando lo aceleras. Los dos suenan increíbles, solo que diferente. En cuanto a aplicación ideal, el supercargador para muscle cars, todoterreno o cualquier auto donde quieras empuje inmediato y ese sonido clásico. El turbo para autos de pista, tuning japonés, downsizing moderno, cualquier aplicación donde la eficiencia y la potencia máxima sean prioridad. Y bueno, mi gente, ahí tienen turbo versus supercargador.
Los dos son increíbles, los dos te van a dar más potencia y te dejarán con la adrenalina a 1000 por hora. Y también te van a sacar más de un suspiro. Cada uno cuenta con su personalidad. El supercargador es el músculo puro, inmediato, lineal y predecible. El turbo es la eficiencia inteligente, usa lo que se iba a desperdiciar y te da la potencia explosiva cuando llega. Ahora les quiero preguntar algo. ¿Les gustaría que hiciéramos un capítulo especial profundizando solo en la tecnología de los turbos o los supercargadores? Porque hay muchísimo más que contar. Déjenme su comentario en redes sociales y cuéntenme en qué les gustaría que profundicemos. Y para el próximo capítulo vamos a hablar de la música de nuestros motores. ¿Vale la pena cambiar el sistema de escape? ¿Qué pros y contras hay? Vamos a desarmar mitos y verdades para que tu auto no solo ande más rápido, sino que suene increíble. Soy el Mati Nomás y esto fue Stage Labs. Sigan disfrutando las rutas y recuerden que la mejor modificación de un auto siempre es la que está detrás del volante.